Amigos, amigas, aquí continúa Demencia Temporal hasta las 4 de la tarde en el aire, streaming de Cítrica Radio. Queremos recordarles que estamos en todas partes. Si quieren escribirnos un WhatsApp, si quieren comunicarse con nosotros, estamos en el 155-665-5627. 155-665-5627. Estamos en redes sociales, ahí nos pueden intercambiar, mandar sus ideas, sus comentarios, sus saludos. Cítrica Radio en Twitter, Cítrica Radio en Instagram, Cítrica Radio en Facebook. Y además, si te pinta revivir algún momento del programa de Ya Fue de Demencia Temporal, mientras estás en tu casa, mientras estás rancheando, Cítrica Radio en YouTube y Cítrica Radio Podcast en Spotify. Allí les esperamos. Allí va a estar, por ejemplo, esta nota que ahora va a salir en vivo, por supuesto, con alguien que está sumergido, inmerso y permanentemente en contacto con la logística de los medios de transporte, más específicamente los trenes. Ese medio de transporte justamente tan intrínseco a la historia de nuestro país y que de alguna manera es esa deuda pendiente que nos queda y que vamos a repasar y que ya está poniéndose en trabajo, en funciones. Rodrigo Álvarez, vicepresidente de Trenes Argentinos de Infraestructura, bienvenido a Demencia Temporal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, Esteban. Muy buen día, Rodrigo. Primero, sabemos que son jornadas súper ajetreadas. Algo que picábamos un poquito detrás del micrófono era este paneo, este mapa que incluso uno puede encontrar en internet sobre cómo desde los 90 para acá, sobre todo en la etapa de privatizaciones en los 90, se extraviaron muchas redes ferroviarias, muchos pueblos quedaron aislados, sin vías, puestos de trabajo ni hablar, circuitos de mercancía, de turismo, etc. ¿Cómo estamos hoy? ¿Hemos recuperado esos circuitos? ¿Aún estamos en camino? ¿Cómo analizas esa involución en la materia ferroviaria? Mira, te cuento un poquito. Nosotros asumimos el 2 de enero. Sinceramente, los ferrocarriles, como bien dijiste, en la década del 90 habían estado bastante castigados. En la última gestión de Cristina eso se empezó a revertir y nuestra idea en esta gestión es poderlo poner en valor para que tanto todo el sistema de cargas como el transporte de pasajeros pueda ser eficiente y seguro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Con respecto a las obras iniciadas, digamos, el presidente de la Nación nos pidió un fuerte programa de acción con respecto a la inversión en obras de infraestructura, tanto en kilómetros de vía para el transporte de carga como en mejorarle la calidad del servicio a los usuarios del tren de pasajeros. Uh-huh, uh-huh. Ahora, en este aspecto, Rodrigo, imaginamos que ese 2 de enero, como todos nosotros, ninguno sabía venir lo que vendría esta pandemia y esta obligación de repensar el transporte. Va a haber que luchar contra el hacinamiento, va a haber que buscar medios alternativos. ¿Cómo ha mutado y cómo está la estrategia ferroviaria en tiempos de pandemia? ¿Cómo viene eso? Y desde Trenes Argentinos, desde la parte de operaciones, que maneja muchísimas de las líneas que no están concesionadas, toda la línea que está concesionaria la maneja Trenes Argentinos. Lo que se implementó, que funcionó extremadamente bien, es un APP, digamos, que es el Reserva tu Tren, que es todo trabajador esencial que para subir a una formación tiene que reservar su asiento y poner la constancia de trabajador esencial. Hoy por hoy, las cuestiones de restricción al transporte continúan, digamos, pues entendemos que uno de los mayores focos de contagio interjurisdiccionales sería el transporte, y mucho más en el ferrocarril, en la zona AMBA, que los volúmenes que manejan son muy amplios, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por este camino también, esto que veíamos en el pasado, ¿no? en la normalidad antigua, en torno al viajar hacinados, en torno a problemas a la hora de viajar, en todos los transportes, en bondis, en subte, sucedía en trenes. ¿Cuáles crees que son las herramientas que tenemos del Estado para justamente, no sé si la palabra es erradicar, pero modificar eso? ¿Se trata de más trenes, se trata de más vías, más circuitos? ¿Cómo se construye ese nuevo transporte? Te perdí lo último, pero creo que entendí por dónde iba la pregunta. Lo que hicimos, ni bien comenzó la pandemia, cuando pusimos en marcha los trenes de pasajeros, fue realizar mucha obra de arquitectura pensando en los cuadros de estación para que el pasajero tenga un lugar seguro, confiable, adecuado para subirse y bajarse de las formaciones,
Y en otro programa que son pasos bajo nivel, ya llevamos combinados 21 pasos bajo nivel con 19 municipios, entendiendo que un paso bajo nivel, por un lado, une los barrios, digamos, tiene mucho beneficio hacia la comunidad que lo utiliza, pero también mejora muchísimo la frecuencia del ferrocarril. Se estima que cada paso bajo nivel, cada barrera que se saca, son 3 minutos que se le gana a la frecuencia del tren. Todo esto es pensando en la posibilidad de poner mayores cantidades de formaciones para bajar la cantidad de densidad por formación también, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, queda muy claro cómo sucede. Estamos hablando con Rodrigo Álvarez, vicepresidente de Trenes Argentinos e Infraestructura, en esta invitación en el bloque de noticias para conocer un poco más sobre el transporte ferroviario en estos tiempos que corren y que correrán próximamente en esa suerte de pospandemia. Rodrigo, en este aspecto, un segundo vuelvo a la pregunta inicial, porque es un país muy rico en historia ferroviaria. Ha habido como mencionábamos, una década donde eso se extravía, se privatiza, se pierde, hoy regresa. Hubo muchísimas políticas de transporte muy diversas en los últimos años. Mencionaste con énfasis quizá lo que sucedió durante la política ferroviaria del kirchnerismo. ¿Qué partes de esa política toman desde el gobierno actual? ¿Qué parte toman? ¿Qué parte modifican? ¿Cómo se llevan con esa transición? ¿Me podés repetir? Salió pero muy cortado, te pido disculpas. No, por favor, estamos en vivo, puede suceder. Simplemente, de los últimos gobiernos, agrego a esto del gobierno de Macri, qué cosas modifican, qué cosas sostienen y qué cosas agregan de las últimas políticas de transporte de los gobiernos que los anteceden. En líneas generales, se está continuando con una obra muy importante que tiene la Argentina ya hace 8 años, que es la renovación total del Belgrano Cargas, que está pensado para que todas las cargas del norte, tanto cerealeras como de insumos industriales, lleguen a puerto, y no solo pensando en el puerto de Buenos Aires, sino pensando en los puertos de Chaco, provincia de Santa Fe y norte de Buenos Aires, digamos, para pensar en un país federal. Lo que la logística del ferrocarril es mucho más económica que la de otros medios de transporte. Claro. Eso con respecto a carga. Sí estamos impulsando 2 líneas de carga nuevas. Una es el San Martín Cargas, pensando lo mismo para la provincia de Mendoza y todo el centro del país. Y otra muy importante, que estamos ya con una carta de intención para ver si podemos avanzar con un fondo de financiamiento extranjero para hacer el tren norpatagónico, que básicamente el norpatagónico hace de Bahía Blanca a Vaca Muerta, pensando en los insumos necesarios que son para Vaca Muerta, para poder desarrollar e impulsar Vaca Muerta, pero no solo para llevar los insumos, sino también para traer toda la producción de lo que es la cuestión frutihortícola de Río Negro, la producción de distintos derivados del petróleo que se generan en Neuquén. Digamos, que todo eso también tenga una buena salida a puerto. Y con respecto al tren de pasajeros, discúlpame, sí. Digamos, sí hicimos fue el 95% de las obras, nosotros las encontramos paralizadas, porque el último año y medio, con un cambio de estrategia que nosotros no compartimos, que todas estas obras se paralizaron porque había que bajar el gasto público para acordar con el Fondo Monetario, olvidándose de que el gasto público en sí es una sola variable, pero si las obras que necesita la comunidad no se realizan, es un grave problema para todos. Entonces, nosotros lo que hicimos en esa cuestión fue, en forma inmediata, poner en ejecución todas esas obras y ampliar ya al doble de las obras que estaban en ejecución con nuevos procesos licitatorios. Rodrigo, entusiasma esto del tren norpatagónico, además como mismo del lado mercantil, mercancías. Te pregunto desde el lado turístico, es muy raro hablar de turismo en estos tiempos, imagino que para vos debe suceder parecido, pero es una materia, algo que eventualmente se reactivará. Recuerdo el tren a Chascomús, mucho lo hemos usado, después se descontinuó durante el macrismo, eso que surgió durante, si mal no recuerdo, la etapa de Randazzo como ministro, después se descontinuó durante el macrismo. ¿Cómo está esa perspectiva para el turismo que viene? ¿Se puede pensar en un tren incorporado o es un poco pronto? Nosotros nos pusimos como propósito el 15 de diciembre dejar operativa el circuito hasta la estación de Pinamar,
Hoy actualmente estamos ya en obra en la estación de Guido, que es donde se hace el desvío. Hay todo un tema de mejoramiento de vía necesario de Guido a Pinamar, que también estamos desarrollando, y ya para los últimos días de diciembre vamos a tener terminada la refacción de la estación de Pinamar. Nuestro objetivo es tener todo en condiciones para que tanto el tren a Mar del Plata como el tren a Pinamar estén funcionando, vuelva a estar en funcionamiento ese servicio que hace muchísimos años no corría, entendiendo lo mismo, es de pandemia mediante, de ser posible, que ferroviario un transporte más para poder llevar al turismo, ¿no? Totalmente. Rodrigo, sabemos que son días súper movidos, así que te hago la última y ya te dejamos laburar tranquilo, pero simplemente leía, repasaba en los medios, hubo una inauguración de la estación Don Torcuato del Grano Norte, en Tigre, de donde sos originario, si no tengo mal la info, donde estás. Y Julio Zamora, el intendente, mencionaba lo de erradicar la actitud abandónica, que había anteriormente mucho marketing y poca obra. Para el ciudadano de a pie que está escuchando, que por ahí no está inmerso en la temática, pero creció con el tren, lo perdió y lo quiere recuperar, ¿qué le dirías? ¿Qué tiene que saber? ¿Cómo va a cambiar el tren en estos próximos 4 años? ¿Y qué va a ganar él? ¿Qué va a incorporar él? No, a ver, puntualmente con Torcuato, digamos, lo que salimos a mostrar en Torcuato fue un cambio en la metodología de trabajo de Trenes Argentinos. Digamos, no solo hacer la obra pensada en el usuario del ferrocarril, sino incorporar a toda la comunidad lindante. Era una obra que estaba paralizada hace 3 años. Esa obra paralizada afectó muchísimo al comerciante de Don Torcuato, porque el público usuario, 140.000 usuarios que pasan por esa estación todos los meses, ya no circulaban por la calle. Entonces, ni bien reactivamos esa obra, le modificamos el proyecto para incorporarla a la comunidad. Entonces se hicieron nuevos ingresos para que el usuario del ferrocarril pase por el centro comercial, se le brindó de muchísimos más elementos de seguridad, como cámaras de seguridad, y muchísima más iluminación, botones antipánicos. La idea es que en las estaciones esté el Estado presente con la comunidad lindante desarrollando tareas, ¿no? Entonces, lo que sí quisimos mostrar en Torcuato es eso, es un cambio del paradigma del trabajo ferroviario, puntualmente en estaciones que no solo es hacia el usuario, sino que lo tenemos que abrir a la comunidad, porque uno entiende que cuando se creó la Argentina, en la mayoría de las ciudades que se generaban, llegaba el tren, se generaba una estación, y alrededor de la estación se generaban los pueblos y las ciudades. Claro. Entonces nosotros tenemos que volver a recrear que la estación sea el lugar de unión de una comunidad. ¿Entendés? Que no sea solo el lugar que se accede por las puntas, sí. Donde solamente pasar la tarjeta sube y te tomaste el tren, sino que tiene que tener una vida social mucho más interesante. Muy interesante, Rodrigo, muy completo este paneo, esta información en torno a la política ferroviaria que estamos atravesando y que estamos observando. Agradecerte por tu tiempo en esta invitación en el bloque de noticias, y es un tema que nos interesa, los trenes, reivindicarlos, así que será hasta la próxima si te parece, y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, a todo el equipo y a los oyentes. Un placer, hasta pronto, Rodrigo, muchas gracias. Hasta pronto. Rodrigo Álvarez, vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura. Charlamos sobre todo lo que implica la matriz ferroviaria con súper tiempo, porque esto es en vivo. Si hay una fotito de un mapa que quería compartir, porque es desnuda lo que es la política ferroviaria en los 90 y de la que, siguiendo lo que mencionaba Rodrigo, nos buscamos diferenciar, que es justamente la política de privatizaciones, la política de ausencia de obras. Él mencionaba esto de una estación integrando a la comunidad lindera. ¿Qué significa esto? Que hay pueblos, hay lugares por ahí. Nosotros somos, no sé, del conurbano, del primer cordón del conurbano de Capital, y tenemos una visión que traspasa la propia estación porque es un elemento más de una gran ciudad. Pero en pueblos del interior la estación lo era todo. Y miren, acá se lo describo igual si están en radio, en FM. En 1990 teníamos una red de trenes que prácticamente cubría hasta el litoral, Buenos Aires, incluso el sur de la provincia, casi hasta Misiones, hasta el norte, sí, más, del norte, una red ferroviaria integrada. 1990 es ese mapa. Para 2012,
Bueno, el país está desértico de redes ferroviarias. ¿Qué pasó en el medio? La década de los 90, donde se privatizaron las redes, redes ferroviarias, y la que no era rentable cerraba. Se perdían puestos de trabajo, pero peor aún, se desaparecían pueblos. Literalmente los pueblos desaparecían. No tenían turismo, no tenían mercaderías. Entonces es hasta vital, diría yo, tener una red ferroviaria activa, aceitada en el país. Y hoy, bueno, vimos un aspecto de lo que es la política ferroviaria, la parte técnica, la parte social, y la parte esencial, que es un tren que nos incluye a todos en mercancías, en turismo, en transporte. No podría agregar más nada, creo que está todo más que dicho. Tenemos un corte musical, digo bien. Vamos a después ir rumbo a... sorpréndanse un poquito, no hace falta que le digamos todo el tiempo. Un poco sorpréndanse, loco, no podemos darle todo servido. Vamos a ir con Árbol, digo bien, justamente, trenes, camiones y tractores.